al secretario de Salud, José Luis Salomía. ¿Cómo está, secretario? Le deseo, por supuesto, un excelente 2022 y que sea muy, pero muy bueno para usted y todos su familia, secretario. Se vale todavía. Se vale todavía, estimado Luis Alberto. Igualmente, los mejores deseos para ti y tu equipo y muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con tu público. Al contrario, para eso estamos. Hay que mantenernos más en comunicación. Y a ver, primero, ¿por dónde empezamos la situación de la pandemia, doctor? Si gusta, porque también está aquí algo importante. Van a abrir dos módulos para atención de posibles casos COVID en Hermosillo para población vulnerable. Eso es lo importante, que no solo se concentra, como estaba antes, en la arena o en los, vaya, lugares públicos, sino se van también ahora a las zonas vulnerables para atender a los que realmente necesitan ahí o que para atacar la saturación de los servicios. Es correcto, si bien es cierto, la Arena Sonora pues ha sido un punto anticipa importante durante toda la respuesta a la pandemia, pues es un punto que de alguna manera, si bien es céntrico para la ciudad, puede quedar ya alejado de otras regiones del mismo municipio de Hermosillo. Por lo tanto, el día de hoy empiezan ya a funcionar y con horario extendido el Centro de Salud Lomas de Madrid en el norte y el Centro de Salud Emiliano Zapata en el sur, con la intención de los mismos servicios que se están dando en la Arena Sonora se puedan ahora distribuir, acercar a la población del sur, acercar a la población del norte, y de esa manera, pues obviamente la población no tenga que trasladarse tanto para poder ser evaluado y en su caso ser muestreado para confirmar o descartar la presencia del virus SARS-CoV-2. En relación a la pandemia, pues bueno, la semana pasada fue precisamente la semana en donde se reactivó la transmisión y los contagios. Esto es algo que veníamos comentando ya desde algunas semanas atrás en relación a qué era esperado, porque sabíamos que a consecuencia de la movilidad socioeconómica, de las actividades que se llevaron a cabo en las fiestas decembrinas, sobre todo en las últimas 2 semanas de diciembre, con la Nochebuena, con el Año Nuevo, pues iba a haber un incremento en los contagios, y esto es lo que ya para el caso específico de Sonora empezamos a ver de martes a miércoles, ¿no? Que cuando tuvimos ese cambio en nuestra tendencia descendente, que llevábamos ya 5 semanas disminuyendo los casos, pues bueno, para el miércoles estos empezaron a incrementar y hemos tenido este aumento en la transmisión y en la cantidad de personas que se han confirmado para la COVID-19, pues prácticamente del miércoles a la fecha. ¿Cuántos van? ¿Cuántos hay ahorita en Sonora? ¿Cuál es la estadística? Claro, recordemos que están los números acumulados, ¿no? Que son aquellos que van registrando, sumando todos los días los casos que en su momento se han confirmado durante toda la pandemia. Estos son 127.259, pero el dato importante de este grupo son precisamente los que han enfermado en las últimas 2 semanas, ¿no? Es decir, los que nosotros denominamos los casos activos, los que son el motor de la epidemia en este momento, los que pueden transmitirla, los que pueden todavía contagiar. Los casos activos son 3.469. ¿Cuántos eran los casos activos hace 2 semanas? Andábamos entre los 1.200, entre los 1.300, entonces estos se han incrementado a 3.469, es decir, casi un 110, 120% más, y es lo que estamos viendo en estos momentos. 3.469 personas que pueden contagiar, es decir, y Es correcto. ellos están, se supone, ahorita en sus casas, hospitalizados, ¿son graves, por ejemplo, estos casos? No, ese es un buen dato. Fíjate que es lo que estamos viendo ahora en la transmisión. Por un lado, sabemos que es el tema de la eficacia de la vacunación, de ahí la importancia, y no vamos a cansarnos de invitar a la población a seguirse vacunando contra el virus SARS-CoV-2, que el porcentaje de casos graves ha disminuido de manera importante. De hecho, con esta elevación que tuvimos de casos, la semana pasada los casos graves fueron solamente del 4%, es decir, el 96% de los casos que se confirmaron eran personas con sintomatología leve que permitía su seguimiento de manera ambulatoria. Se les da precisamente la recomendación de aislarse, y esto es un dato importante y una recomendación que le pedimos a la población que nos ayude. Cuando nosotros tenemos signos y síntomas de la enfermedad, en todo caso, la movilización que debemos de llevar a cabo es para ir a un centro de salud a valorar, sobre todo si somos personas con factores de riesgo. Pero una vez que tenemos ya o confirmada la enfermedad o vimos a un médico, tenemos los signos y los síntomas, hay que autorresguardarnos en nuestros domicilios
por la temporalidad conocida. 10 días es lo mínimo recomendable en estos momentos, y si después de esos 10 días tengo 3 días ya asintomáticos, o sea, 3 días que no tengo signos y síntomas de enfermedad, ya me puedo reintegrar. Y esto aplica sobre todo a las personas que el día lunes de la semana pasada pues reiniciaron nuevamente sus actividades laborales. Si yo tengo signos y síntomas, no debo de ir a laborar, debo de ir mejor a buscar mi incapacidad médica, debo de ir a buscar mi consulta, y entonces así evito llegar a un espacio y distribuir, dispersar, contagiar el virus a otras personas. Entonces es determinante. Si tienes síntomas, aíslate mínimo 10 días hasta que demuestres lo contrario, hasta que te hagas una Es prueba. correcto. Que- que- Es correcto. Las pruebas están disponibles, los centros de salud, los centros anti-Zika específicos en este caso, no solo en Hermosillo, en todo el estado. Tenemos pruebas antigénicas, que son las pruebas rápidas aseguradas. Nos estuvimos preparando desde el mes de enero con todos los insumos. Compramos una gran cantidad de pruebas antigénicas, compramos también todos los insumos y reactivos para las pruebas PCR. Doctor, porque ese es tema importante, digo, irse a hacer una prueba es costosa, sea rápida o de PCR son de 500, 600, 1500, 2000 pesos una PCR, no son baratas. El sector salud tiene lo suficiente para ayudar a la población, pero si me permite, se me atraviesa el corte y vuelvo con usted para iniciar la hora, doctor, ¿sí? ¿Me Con permite? gusto, claro que sí. Gracias, estoy con el secretario de Salud, es importante lo que nos está diciendo. Van o hay ahorita 3.469 personas que pueden contagiar activas. Está dando la recomendación también que, bueno, lo importante es que el 96% de estos casos son leves. Hay que no caer en alarma, eso es muy importante. Hay que no caer en sensacionalismo. Son casos leves, es otra sintomatología. Y si usted tiene síntomas, hay que aislarse hasta 10 días o hasta que se demuestre lo contrario. Vuelvo con el doctor, con el secretario de Salud, José Luis Salomía. Volvemos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando por todas partes presentes desde las 6:45 de la mañana. Les recuerdo, en Proyecto Puente es una multiplataforma, multiservicio que abarcamos todos los públicos. Nos escucha usted en el canal de YouTube. Suscríbase, es gratis en Proyecto Puente y estamos presentes desde su casa, desde su oficina, en su tablet, en su pantalla plana, proyectopuente.com.mx, Facebook Live. Saludos, facebookeros, instagrameros, whatsapperos, los extrañamos mucho. Buenos días, bienvenidos a Proyecto Puente, Twitter, el Alberto Medina, 151 de Megacable, Azteca 14 en Arizona. Por supuesto, también buenos días en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Saludos, pitiqueros. 101.5 FM en Radio Fiesta Moctezuma. No los habíamos saludado porque llegamos con toda y muchísima información. Y por supuesto, gracias a usted que siempre está con nosotros y no nos deja. Vengo de la siguiente hora de hablar con el doctor José Luis Salomía, el secretario de Salud. Está al aire, me está dando datos duros, interesantes para quien va llegando o bienvenidos a Proyecto Puente. Hay 3.469 personas que pueden contagiar ahorita o que son casos activos, pero es un dato duro también importante que me está dando el doctor. El 96% de los casos son de sintomatología leve o no graves. Es decir, y esto lo vincula el secretario a la vacunación, y la recomendación también es que si usted tiene síntomas, dice, se aísle al menos 10 días hasta demostrar lo contrario. Ahí me quedaba, doctor José Luis Salomía. Muchas gracias, Alberto. De hecho, comentar que son 19 centros de atención COVID que tenemos distribuidos en todas las regiones del estado, y en donde las personas, como decíamos antes del corte, pueden ir a demandar atención médica. Es importante comentar a las personas que esta es una evaluación integral, son médicos los que los van a atender, es decir, no solo es el hecho de irse a tomar una prueba de laboratorio, es muy importante la valoración por el profesional de la salud, identificar los signos y síntomas,
identificar si hay ya presencia o no de signos de alarma, que a lo mejor pudieran requerir más bien el envío a un centro de urgencias, a un hospital, más allá de solamente la atención ambulatoria. Por eso es importante en este caso acudir y también hacer hincapié en que las pruebas se deben de tomar y se toman por parte de la Secretaría de Salud solamente a personas que están presentando signos y síntomas de la enfermedad. Es decir, los servicios institucionales son para los que desarrollan la sospecha de COVID-19, no para las personas que desean realizarse una prueba para saber si están o no contagiados. Entonces, eso es importante que lo sepan cuando van a demandar atención. ¿Hay de suficientes pruebas? Ese es un dato que bueno, porque no es ahorita quien me está escuchando que tengo que ir a hacerme una prueba para ver si tengo. Tienes que tener síntomas, eso es muy importante, y acudir a estos 19 centros. ¿Ahí se pueden hacer en los 19 centros la prueba? Es correcto, en los 19 centros hay disponibilidad de ambas pruebas, tanto la prueba rápida antigénica, que es la que se toma como primer paso, sobre todo a las personas que presentan síntomas leves, y también tienen pruebas PCR, que en su caso se toman a personas que presentan algún signo de alarma, pero que además inmediatamente son referidos a unidades ya del segundo nivel de atención, es decir, en este caso hospitales. Hicimos una compra desde el mes de diciembre. ¿Tienen No, costo? las pruebas son gratuitas. Recordemos que los servicios institucionales de los servicios de salud de Sonora son gratuitos a la población, no tienen ningún costo y por eso la importancia de poder utilizar las pruebas de manera responsable, apegados a las definiciones operacionales, para que entonces alcancen para todas las personas que en su momento deben de realizarse la prueba. Eso es muy importante, es que seamos responsables, ¿no? Que hagamos un buen uso de esto, es decir, que solo vayamos si tenemos los síntomas, Es correcto. para darle oportunidad a que los que realmente tienen los síntomas vayan y hagan uso de estas pruebas que son gratis, porque, ojo, son 500, 600 pesos. Una rápida que cuesta en un laboratorio privado son 2,000, de 1,500 a 2,000 pesos un PCR. No cualquiera lo puede pagar. Por eso seamos un poco solidarios y conscientes de lo que está diciendo el secretario de Salud. Estos 19 centros son en Hermosillo, en todo el estado. En todo el estado, en Hermosillo son 3, los que habíamos comentado, ¿no? De la Arena Sonora que ya conocíamos y estos 2 nuevos centros que se abren al sur y al norte, pero también tenemos centros de atención COVID en Caborca, en Agua Prieta, Magdalena, Cananea, Nogales, Santana, Ciudad Obregón, Guaymas, Álamos, Echojua, Guatabampo, Bacobampo, Villajuárez, Navojoa, San Luis Río Colorado. ¿Puede repetir los nuevos centros para quien no escuchó en la siguiente hora? Porque son nuevos centros, ojo, para en sitios de personas más vulnerables, que eso es una importante noticia, acercar estas pruebas entonces que estaban concentradas en la Arena Sonora. ¿En dónde están esas dos colonias? Para repetir, doctor. Sí, en el caso del sur está el Centro de Salud Emiliano Zapata. Esto se encuentra en Avenida de los Pericos Sin Número y Boulevard Solidaridad. Los que identifican ahí en la zona del sur, de seguro ya conocen el Centro de Salud Emiliano Zapata. Aquí se va a estar atendiendo desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, es decir, en horario corrido, para que entonces la población de Hermosillo, que está en el sur de la ciudad, ya no tenga que desplazarse hasta la Arena Sonora, sino que pueda ir a este lugar. Y en el caso de las que viven en el norte, tenemos el Centro de Salud Lomas de Madrid. Eso está en la esquina de Mátate y 12 de octubre, ahí en la colonia Lomas de Madrid, y esta atenderá en horario vespertino, de 2 de la tarde a 7 de la noche como centro COVID. El centro de salud obviamente está atendiendo en el turno matutino desde las 7 de la mañana. Bien, ¿cuál es ahorita? Eso es muy importante lo que está diciendo el doctor Ojo a lo mía. ¿Los horarios son de qué? ¿Desde las 8 de la mañana? Por ejemplo, en el Arena Sonora, no sé. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, importante comentarte, Roberto, que más allá de que tenemos horarios de cierre de 6 y 7, dado la demanda que se ha tenido, se está atendiendo a todas las personas que están llegando, es decir, todos los que llegan a formarse en la línea o a demandar atención antes de las 6, antes de las 7, se les atiende. Hemos estado cerrando la atención 9, 9 y media, 10 de la noche. Bien, ¿cuál es la capacidad hospitalaria ahorita? ¿A cuánto están la ocupación hospitalaria, secretario? Fíjate, ese es un dato que justo se ha acompañado de la mano de este otro indicador que te comentaba de la baja cantidad de casos graves. Felizmente, la hospitalización, la ocupación hasta el corte del día de ayer se mantiene todavía en los niveles que veíamos en las últimas 2 o 3 semanas, es decir, no se ha incrementado. Para efectos de camas generales,
la ocupación es del 33%, para efectos de camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, es del 14%. Tenemos todavía una gran cantidad de camas, digamos, libres, que están listas para, en su caso, poder recibir a las personas que tengan signos de alarma, que tengan ya sintomatología de gravedad. Lo que esperamos o la expectativa es que así como vimos una disminución de casos graves en la ola anterior, en donde ya teníamos un buen porcentaje de la población vacunada, a diferencia de olas previas. Recordemos rápidamente los porcentajes. En el 2019, cuando empezó la pandemia, los casos graves representaban entre el 20 y el 22%. En la medida que la vacunación fue avanzando durante el 2020, estos casos graves bajaron entre el 10 y el 12%. Y ahora lo que estamos viendo es que pudieran inclusive ser menos del 5%. Entonces, eso es un resultado de la vacuna, definitivamente. ¿Cuánto esperamos que dure esta cuarta ola? Sí, estamos en la cuarta, ¿verdad? Es la cuarta ola que ya no sabemos. Tuvimos un ligero incremento antes de que terminara el año, lo veníamos comentando, ¿no? Le decíamos nosotros como una pequeña oleada que fue básicamente entre octubre y noviembre, un incremento más o menos moderado, donde llegamos en altura, digamos, de la curva más o menos a la mitad de las curvas, un poco menos de la mitad de las curvas anteriores, y luego venía este descenso que comentábamos de 5 semanas. Si lo tomáramos como formas de oleadas, ¿no?, de las curvas, de cómo se presentan, esta pudiera haber sido una cuarta ola pequeña, digamos, de poca magnitud, con muy pocos casos tal como la misma. La que estamos viendo ahora realmente es un comportamiento pues más similar a la que veíamos en las primeras 3 olas, pero es muy importante comentar que precisamente es a consecuencia o a cargo de casos de la enfermedad. Todavía no estamos viendo casos graves. Más o menos estamos hablando que una ola normalmente en el estado de Sonora, y esto obviamente se puede diferenciar del país, dura aproximadamente entre 3 a 4 semanas, desde que empieza a tener un incremento importante, llega al acné o llega al pico y vuelve nuevamente a disminuir. ¿Estamos en Ahora, el pico ahorita? todavía no estamos en el pico, Todavía no. apenas el ascenso inició la semana pasada, decíamos entre martes y miércoles es cuando hubo ese cambio de tendencia, es cuando ¿Cuándo vendría en el iniciamos con pico? un incremento. ¿Cuándo vendría el pico, doctor? No quisiera yo en su momento generar a lo mejor una falsa expectativa en la población de decir en tal semana ya va a venir el pico y de ahí vendrá el descenso, pero pensemos que al menos entre unas 2, 3 semanas más estaríamos todavía pensando en tener un incremento para poder empezar con una disminución. ¿Por qué lo digo? Porque además esto depende precisamente de que todos nos sumemos implementando las medidas de prevención. El hecho de si tengo signos y síntomas, no me presente a laborar, si tengo signos y síntomas, me autorresguarde por 10 días, hagamos lo posible. Obviamente sabemos que hay personas que necesitan salir a trabajar en el sentido de que dependen del día a día de su ingreso, pues bueno, estas personas pueden aplicar obviamente las medidas de prevención personal. La sana distancia es sumamente importante, pero recordemos, estando enfermo no debemos de Claro, interactuar con las personas porque los sin vamos a duda. contagiar ¿Qué y contestaría, tomar doctor, todas las medidas. para personas que dicen, bueno, si estamos en ese contexto o se permite o está ya autorizado el regreso a clases, hay algunos que dicen debería de retrasarse en este contexto en el que estamos o no permitirlo? ¿Qué le contesta a esas voces que piden? Bueno, precisamente el contexto es el que es diferente. El momento epidemiológico, el riesgo que tenemos de afectación poblacional es completamente diferente al que teníamos en meses o años previos en relación a la epidemia. El detalle o el problema de regresar a clases presenciales es que en su momento, si eso contribuía a generar transmisión, a generar casos, estos niños, adolescentes iban a llevar el virus al domicilio, iban a contagiar al papá que tenía diabetes, al abuelo que tenía más de 60 años, a la mamá que a lo mejor tenía hipertensión, y dado que esas personas no estaban vacunadas, pues obviamente iban a ser casos graves y potencialmente tendrían una afectación muy grande. Eso es lo que ha cambiado, eso es lo que en este momento ya no lo tenemos presente como un factor de riesgo y es lo que estamos viendo en la transmisión. Y a eso además se suma que las aulas y los planteles escolares que aplican los protocolos y los lineamientos de manera adecuada se convierten en espacios seguros, es decir, no son espacios que contribuyen a la transmisión de la enfermedad. Hay otros espacios que están obviamente en la actividad socioeconómica
donde los también niños y adolescentes participan durante la semana, en las tardes, en las noches, en los fines de semana, que pueden contribuir más que lo que es el espacio escolar. El espacio escolar bien controlado, donde hay medidas implementadas, es un espacio seguro, y ahí es donde la autoridad educativa pues está haciendo mucho, mucho de su parte. ¿Qué le dice a la población en qué recomendaciones, doctor, para cerrar? Digo, hay muchos temas más que podemos estar, por supuesto, abordando, pero para la gente, para que no caer en ese miedo, porque como decía ahorita la misma vicerrectora, lo que dijo, a ver, y va a haber más casos y va a seguir y tenemos que afrontarlo con responsabilidad. ¿Qué le dice para no caer en esa histeria y en una narrativa del miedo, doctor? ¿Qué le dice? Porque así está el mundo, en todas partes del mundo es el mismo contexto que hay ahorita. Es decir, de lo que está hablando usted, de lo que estamos hablando, esto es mundial, no es solo en Sonora. Definitivamente. Lo primero y lo más importante es mantenernos informados, pero informados con, obviamente, los datos, con la información oficiales que en este caso da la Secretaría de Salud del Estado. Recordemos que hay mucha información fluyendo en todas las redes sociales, mucha de esa información no está validada, no es emitida por los expertos en la materia, no está sustentada en evidencia científica. Entonces, la primera recomendación es siempre informarnos de las fuentes oficiales. Hay muchas páginas, tanto del gobierno federal como nuestra propia información de la Secretaría de Salud, que la población puede consultar, y en donde además tienen acceso todos los días a la estadística que estamos publicando, no solo en el contexto del Estado, sino también en el contexto de cada uno de los municipios, y ahí pueden ver cómo en su momento se está comportando la epidemia. Tenemos las conferencias de prensa una vez a la semana, en donde acompañamos al gobernador y damos una actualización del panorama, y obviamente la aplicación de las medidas preventivas siguen ahora más que nunca vigentes. Todos debemos de volvernos a sumarse. A lo mejor habíamos relajado las mismas un poco por las actividades decembrinas, pues bueno, hay que volver a retomarlas. No hay que olvidar aquellos lineamientos que son para los centros laborales, aquellos lineamientos que se deben aplicar en los restaurantes, en los bares, en los centros comerciales, en todas las áreas en donde las personas demandan servicios. No es suspender estos servicios. Ya no estamos en un momento epidemiológico en donde estas actividades deben de cesar, deben de realizarse con responsabilidad y poniendo en práctica las medidas preventivas. Por último, y todo el año nos las vamos a llevar así, porque vienen más variantes. A veces ya hasta parece chiste de una variante y que con otra, y que una surgió en Francia, otra surgió allá y otra por acá. Digo, a ver, momento. Es decir, y por eso la gente se pregunta, ¿todo el año todavía nos las vamos a llevar así, doctor? Fíjate que precisamente ahí es donde entra la importancia de lo que debemos de estar monitoreando y debemos de estar muy atentos es a la afectación poblacional, no a la curva solo de casos confirmados o de cómo se incrementan los casos, porque recordemos que COVID-19 vino para quedarse. SARS-CoV-2 va a estar circulando de aquí para adelante. Por lo tanto, vamos a tener brotes estacionales, vamos a tener al virus en su momento presentándose entre la población, contagiando, así como todos los años previos a la pandemia. Todos en algún momento teníamos uno o dos cuadros de gripa leve, moderada al año. Pues bueno, virus SARS-CoV-2 va a ser otro de esos virus que año con año nos va a estar dando gripas, nos va a estar dando infecciones respiratorias agudas, y que en la población vulnerable va a estar causando enfermedad grave. Eso es lo que se llama endemia, ¿no? Por eso la expectativa, Lo esperamos todo el año. exacto, la Sí, expectativa es que en algún momento de este año, ¿no? En algún momento de este año, la fase epidémica pudiera pasar ya a una fase endémica. ¿Cuándo será una endemia? Cuando, uno, la afectación poblacional ya no sea tan elevada, ya sea porque tenemos inmunidad natural, porque nos enfermamos, o tenemos inmunidad adquirida porque nos colocamos la vacuna, los refuerzos en su momento, el siguiente ciclo de vacunación cuando en su momento se vaya a presentar, y al igual que con la influenza, vamos entonces a tener que regresar a esta endemia. Influenza es endémica, y entonces tendremos actividades similares a las que teníamos cuando solamente circulaba influenza. bien, doctor, le agradezco y te pido mantenernos en contacto para estar comunicando lo que hacen y por supuesto, recomendaciones a la población. Gracias, doctor. A ustedes, y estamos atentos. Igualmente, corte, vuelvo. Mayra Leiva, voy un poco retrasado. Ya llegó también Paulina Arbizu también y su novio para contarnos esta historia que le está dando la vuelta a las redes sociales. Y vuelvo con ellos, Mayra Leiva y Jorge Morales.